ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso virtual Auditoría de Estimados Contables frente al COVID. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo Torres, gerente senior de auditoría de Ernst & Young, Perú. Para nosotros es un gran honor, un privilegio poder contar con la colaboración y apoyo del doctor Luis Hidalgo. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos con nuestro... ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primero, nuevamente buenas noches y dar gracias al Club de Auditores nuevamente por el apoyo y por la oportunidad que me dan en darles esta clase de estimados contables, que ahorita es un reto en realidad entender todos los cambios normativos y las consideraciones que están habiendo como consecuencia del tema del COVID-19, ¿ya? Acuérdense bastante que los negocios están sufriendo cambios, ¿ya? En el tema de su estructura, en el tema de su actividad económica, en el tema de sus tipos de financiamiento, en el tema de los temas fiscales o tributarios, en el tema de las evaluaciones crediticias y en el tema de las condiciones o cambios contractuales que pueden haber durante el proceso de su actividad de negocio. Acuérdense que lo que se está viviendo, lo que está pasando en el mundo, no podemos ser ajenos a las diversas entidades que han sido golpeadas o vulnerables en ese sentido, ¿no? Es importante también mencionar que nosotros como auditores también tenemos que evaluar si estas condiciones están siendo correctamente reconocidas, medidas y registradas de acuerdo a normas contables y ver cuál es la implicancia. El día de hoy vamos a hablar de tres temas, ya, o tres ámbitos. He querido comenzar con la evaluación de lo que es el tema de la pérdida crediticia o la pérdida esperada, como lo que nosotros sabemos. Luego vamos a hablar un poco también de los cambios que han habido respecto en los conceptos de las NIF 16, arrendamientos, y vamos a concluir el curso con el tema de lo que es deterioro de activos de larga duración o NIF 36. ¿Por qué estoy tocando estos tres conceptos normativos que usted me preguntarán? Profesor Luis, ¿por qué lo evalúa? Porque esta clase o esta dinámica que estamos viendo es cómo nosotros tenemos que hacer frente como auditores o cómo auditar eh, estos eventos, ¿no? Estos eventos que se nos van a venir este año, ¿no? En este periodo fiscal, y cómo lo vamos a afrontar y la evaluación que vamos a hacer como auditores, ¿ya? Nosotros tenemos que, cuando tú haces una evaluación, ¿ya?, de un estimado contable de acuerdo a NIAS, lo primero que tú tienes que entender es cómo es el procedimiento, cómo es la evaluación, ¿ya? Ergo, lo que yo quiero decirles es, para que nosotros podamos hacer o utilizar una técnica de reperformance para un recálculo de algo que ha hecho la entidad, lo que nosotros primero que tenemos que hacer es entender cómo lo han hecho, ¿ok? ¿Cuáles son los racionales o las entradas o los inputs para hacer la evaluación de lo que es el cálculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Acá nosotros en este papel de trabajo ponemos o indicamos que tenemos que entender cómo es la condición de los procedimientos y quién lo hace, cómo se efectúa. Acá, por ejemplo, ponemos una descripción gráfica de cómo se determina esta pérdida esperada, ¿no? Y cómo se efectúa. Hemos evaluado una conciliación operativa contable del saldo de cuentas por cobrar, la provisión de la pérdida esperada a fin de probar la integridad de los archivos. Hemos revisado la razonabilidad de los juicios, supuestos, bajo nulo, crediticio para los grandes clientes, y hemos hecho un ratio de pérdidas esperadas. Hemos realizado un reperformance del 100% del cálculo matemático de la provisión utilizando la metodología y juicios supuestos establecidos por la misma. Hemos revisado los asientos de provisión para ver que ellos estén correctos de acuerdo al indicado. Entonces, la pregunta que yo les hago
les comento abiertamente. Cuando tú haces ya la evaluación de lo que es la pérdida esperada, ¿ya? Primero tú tienes que evaluar cuáles son los modelos o cuál es el concepto que tú tienes que seguir, ¿ya? Y para que tú puedas aplicar un concepto de auditoría, primero tienes que entender cuál es el modelo. Entonces, por ejemplo, ya voy a abrir una hoja. La NIS 9, y vamos a hacer un refresh. La NIS 9 te dice, para que tú puedas hacer una evaluación de lo que es el cálculo de la pérdida esperada, y lo vamos a ver gráficamente luego, tú tienes dos modelos. El modelo simplificado y el modelo general. ¿De qué depende la utilización de uno u otro modelo? De si tienes altos costos financieros. ¿Y qué significa tener altos costos financieros? ¿Ya? Esa es la segunda pregunta que tú, o que normalmente nos haría. Dependerá de si efectivamente tienes intereses. Entonces, el modelo simplificado se utiliza para entidades donde no tienes generalmente entidades donde no tienes, vamos a poner acá, donde no tienes mucho interés o crédito. Es decir, que las cuentas por cobrar son menos de un año. O sea, no hay alto volumen de crédito. En cambio, las cuentas por cobrar que efectivamente sí tienen ya alto volumen de crédito, tienen que hacer una evaluación de su LGD, ¿no? Dependiendo y dependerá de los niveles de crédito que se le otorgan. Entonces, en otras palabras, el modelo general lo utilizan los bancos o las entidades que otorgan créditos financieros. Y el modelo simplificado, todas las empresas o todos los negocios que se dedican al servicio, al comercio, a las industrias, a las empresas manufactureras e industrias, entre otras, porque no tienen altos créditos, entre otros. ¿Qué más te dice este tema de la NIS 9? Estamos entendiendo, porque sobre esto, o sea, sobre el entendimiento cómo es la política o la medición, tú vas a determinar el modelo, la política que sigue el negocio, y sobre eso lo que nosotros estamos haciendo es entender. ¿Qué más te dice la norma? Te dice de que para que tú hagas una evaluación, ya, tú tienes que determinar un tiempo, determinación de tiempo esperado, ya, de tiempo esperado. ¿Qué significa determinación de tiempo esperado? Para que tú evalúes, ya, cómo es el comportamiento de tu activo financiero, ya, de tu activo financiero, el comportamiento crediticio, tú evalúas tiempo, evaluación de tiempo. ¿Y cómo evalúas ese tiempo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, la norma te dice que siempre tú tienes que evaluar cómo ha sido el comportamiento de tu cobro en función a un tiempo. Y normalmente te pone un ejemplo de que tú el point in time o el tiempo esperado lo podrías poner en 3 años. O sea, es decir, si este año estamos en 2020, tú tendrías que hacer una evaluación de cómo se ha comportado tu riesgo de crédito en los años 2018, 2019 y 2020.
Entonces, sobre eso se hace una evaluación de cómo ha sido el comportamiento de tus ratios para determinar cuánto ha sido el efecto de lo que tú vas a medir, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más te dice la NIS 9, la aplicación de lo que es la pérdida crediticia? Luego todo esto conceptualmente lo vamos a llevar a números, ¿ya? Porque he preparado una plancha, pero más o menos quiero explicarle los conceptos teóricos, ¿ya? Vamos a poner teoría o política contable, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más te dice? Segmentación. Se supone que tu cartera, ¿ya? Tu cartera va a tener un comportamiento, ¿ya? Va a tener un comportamiento en función a cómo lo segmentas, porque se supone de que tus cuentas por cobrar tienen una segmentación de cartera o de clientes de primer nivel, clientes medianos o clientes pequeños. Ya, entonces lo que tú haces es hacer una evaluación de o segmentar esa cartera. Entonces lo que tú tienes que hacer es distribuir la cartera en función a los clientes o a las líneas de negocio que tú poseas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma, ¿ya? O distribución de la cartera tiene un comportamiento distinto. Los ratios o tu pérdida de tus clientes premium es muy diferente a tus clientes que tienen problemas o temas de riesgo. Me dejo entender. En todo negocio, ¿ya? En todo negocio tú tienes siempre segmentados clientes A, B y C. Los A se supone que son clientes de primer nivel, los clientes B son clientes moderados y los clientes C son de alto riesgo porque demora o no es mejor, no es llamarlos de alto riesgo, sino decirles clientes que tienen tardanzas o problemas de pago en los tiempos que tú les establezcas. Entonces tú vas midiendo o vas determinando en función a ello. Entonces para eso también tienes que hacer una evaluación. Y por último, ya, entonces segmentación, ¿no? Segmentar tus clientes, determinación de tiempo, el modelo que tú vas a seguir. Y por último, evaluar si la cartera se encuentra con alguna garantía o valor que cubra, ¿no? Que cubra el riesgo de crédito. Porque también lo que tú tienes que hacer es evaluar si tu activo o tu cuenta por cobrar se encuentra garantizada, porque se supone que si se encuentra garantizada no vas a tener problemas de riesgo de que vas a perder el valor de lo que tú esperas o has vendido y lo esperas recuperar. ¿Me dejo entender? Entonces, sobre esa medición es la que tú tienes que hacer. No sé si durante esta parte teórica tienen alguna duda o alguna consulta sobre el concepto del racional que estoy indicándoles para luego ya ponerlo en blanco y negro y en un papel de trabajo, por favor. Si el público tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a las políticas o medición de las pérdidas crediticias que te habla la misma, por favor. Si tuvieran preguntas, por favor, pueden hacerlo vía chat, como también vía micrófono. Recuerden, estimados asociados, en la parte, en la sala virtual, al costado del webcam, está el Zoom. Por defecto está en 85%. Mi recomendación, pongan en Zoom tamaño real, para que ustedes puedan ver en mejor calidad el Excel que está haciendo el doctor Luis Hidalgo. Doctor, por el momento no tenemos preguntas. Vamos a continuar con nuestra sesión. La recomendación también para las personas que tienen interferencia o tienen el audio entrecortado es por su velocidad de internet. Se recomienda cerrar todas las ventanas de internet que no están utilizando. Si el problema persiste, por favor, denlo ocultar webcam del expositor para que ustedes puedan optimizar su velocidad de internet. No suba, no descarguen también archivos pesados. Doctor Luis, continuamos. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, ya entendiendo el racional,
ya entendiendo cómo se hace la evaluación del método, vamos a explicarlo ya el problema. Se supone ya que luego de que tú has hecho ya el entendimiento del proceso, tú ya vas a utilizar la técnica del reperformance o recálculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para efectos del cálculo de la pérdida esperada, lo que se ha hecho es hacer esto, ¿ya? Miren, como dice la norma, lo que tú tienes que hacer es una evaluación de los tiempos. Para el ejemplo que estamos indicando, estamos haciendo la evaluación de la cuenta por cobrar y determinar los ratios de una empresa de servicios, ¿ya? Y estamos haciendo una evaluación al 2019. Sin embargo, lo que se ha hecho es pedir la antigüedad de los clientes, tanto por el 2017, 2018 y 2019, y se ha segmentado en 3 líneas de negocio. Línea de negocio llamado aseguradora, otros y clientes con el Estado. O sea, esta compañía tiene 3 líneas de negocio, empresas que venden a empresas o clínicas, ¿no? De alto seguro, empresas estatales y otros clientes privados. Entonces, ¿qué se ha hecho? Primero lo que se ha hecho es las cuentas por cada año se ha segmentado en estas 3 líneas de negocio. ¿Ya? ¿Ok? Luego lo que se ha hecho es anticuarla por tiempos, es decir, cartera vigente de 1 a 30, de 31 a 60, 61 a 90, 121, hasta llevarlo a más de 360. Entonces, lo que se ha hecho es, primero, segmentarlo, ¿ya? Es lo que es la política del cliente, lo segmentado, ha hecho el point in time por 3 años, y luego lo que ha hecho es, finalmente,